La salud mental y emocional es un tema que incluso hoy suele ser devaluada o negada. Incluso cuando tenemos personas con depresión severa en las estaciones del metro o personas con brotes psicóticos en plazas públicas, hay quienes se atreven a negar la importancia de trabajar y cuidar nuestra salud mental. Así que por si acaso habían dudas, te aclaro de entrada que académicamente no existe ninguna pregunta o cuestionamiento sobre la importancia de ir a psicoterapia y cuidar nuestra salud mental. Pero vengo básicamente a explicar de una manera más sencilla lo que el man les está tratando de decir y les va a explicar. Factores de riesgo. Las cosas que piensas, sientes y haces que te joden, o que a veces intentas hacerlas para sentirte mejor, pero terminan jodiéndote más. Así que sin más preámbulos, en este video te traigo los factores de riesgo más frecuentes a la hora de cuidar tu mente, tu psiquismo y tu salud mental. Primero que todo vamos a definir qué son los factores de riesgo para la salud mental, y son condiciones, situaciones o características que aumentan la probabilidad de desarrollar un trastorno psicológico o un malestar emocional. Es decir, poseer factores de riesgo en tu estilo de vida, en tu rutina, no asegura que tienes un trastorno mental o que lo vas a desarrollar. Sin embargo, sí te expone y te hace más vulnerable, más propenso a poder desarrollarlo. En otras palabras, así sea un poco redundante, porque deseo dejártelo muy claro, los factores de riesgo es todo aquello que aumenta la probabilidad de desarrollar un trastorno mental o un malestar emocional. Así, queda supremamente claro, se entendió. Según los últimos estudios entre 2024 y 2026 de la Organización Mundial de la Salud, surgen o podemos clasificar 4 grandes grupos de factores de riesgo para nuestra salud mental que debemos tener en cuenta, y hoy te los voy a explicar un poco, 2 profundamente y 2 un poco de una manera más sutil. El parcero va a empezar a hablar de vulnerabilidad psicológica, o bueno, así le pusimos, o así le puso, cualquiera de los dos le puso así, que es básicamente las cosas propias tuyas, tu baja autoestima, si tienes comportamientos autolesivos o historias o traumas que no has sanado. En otras palabras, son las cosas tuyas que necesitas solucionar y que cargas con ellas, y que sí, terminan siendo algo que te predisponen para que termines desarrollando algo que te va a joder la vida. Factores de riesgo número 1. Vulnerabilidad psicológica. Se refiere a lo que cada persona trae en su interior, a esos riesgos que como individuos poseemos en nuestro interior, y se han clasificado algunos. Dificultades en la regulación emocional, baja autoestima, impulsividad, historias de traumas tempranos no resueltos, rasgos de ansiedad o afectividad negativa. Si identificas uno de estos ítems que acabo de nombrar en vos, en tu historia, en tu presente, trabájalos. Busca ayuda, habla con un terapeuta, busca la cita con tu prestador de servicio de salud o de forma particular, trabájalos. Porque el poseer estos rasgos, esta serie de riesgos individuales, no aseguran que tienes un trastorno mental, no establecen que fijo lo vas a desarrollar o un malestar emocional, no. Pero el hecho de que padezcas de una de estas situaciones aumenta la probabilidad de que puedas desarrollar alguna afectación psicológica. Así que si lo logras identificar, trabájalo. La prevención siempre va a ser mejor a la atención en riesgo o en emergencia o en urgencia. Ahora vamos a hablar de las relaciones que tienes, los vínculos que manejas. Si son vínculos que no te suman, que no te aportan, te van a lastimar, te van a hacer todo más difícil y puede que te afecten psicológicamente, pueden. No es que va a suceder, pero si terminan llevándote a un montón de cosas que sumadas a otras te pueden lastimar. Relaciones tormentosas, ponele así, pero el man te lo va a explicar mejor. Entorno relacional disfuncional. Nos referimos básicamente a lo interpersonal, a las relaciones que entablamos, a los vínculos que nos rodean. Y los factores de riesgo que más predominan en este ítem son apego inseguro, conflicto familiar crónico, rechazo social, sufrir de bullying, falta de redes de apoyo.
La evidencia en las últimas investigaciones muestran y sugieren que este ítem es supremamente importante y predictorio. Es decir, de todos los posibles riesgos para nuestra salud mental, este es supremamente importante, y cuando padecemos algunos de los riesgos para nuestra salud mental que te acabé de nombrar, la posibilidad y la probabilidad de desarrollar un trastorno mental o una afectación emocional aumenta. Cuida con quién te vinculas, cuida cómo te relacionas, cuida las relaciones familiares. Si es posible y si es necesario, poda y depura los vínculos que están generando afectación emocional en tu vida. Si estás en un espacio, en un contexto en donde te acosan, en donde te ejercen bullying, es mejor que evites ese espacio, es mejor que depures esas relaciones interpersonales que tienes ahí. No, es que son mis amigos, pero esos amigos me hacen sentir mal, se ríen a costas mías. Cuídate de ese espacio. Ahora vamos a hablar de las formas que tienes para tratar de solucionar el dolor emocional o las cosas que te están lastimando. Conductas de afrontamiento. El man te lo va a explicar bien, pero básicamente son las cosas que haces para alivianar tu dolor. Entonces, si la forma que tienes para sentirte mejor es bebiendo alcohol, consumiendo sustancias psicoactivas, la promiscuidad, las compras impulsivas, pues adivina qué, eso en vez de hacerte sentir mejor está llenándote de huecos y te está taladrando más el corazón. Conductas de afrontamiento desadaptativas, es decir, lo que como individuo hacemos para afrontar nuestro dolor o nuestro malestar, pero lo hacemos de una manera patológica. Entre diversas conductas que podemos hacer como individuos para afrontar nuestro malestar, las investigaciones han clasificado una serie de comportamientos altamente riesgosos para nuestra salud mental, y te los voy a enumerar. Consumo de sustancias psicoactivas o sustancias en general, como lo quieras plantear. Autolesiones, conductas evitativas y compulsivas como videojuegos desmesurados, compras impulsivas, promiscuidad, es decir, son conductas y son comportamientos que las personas utilizan para anestesiar un poco su dolor emocional, pero que terminan siendo patológicas. Y aunque estas conductas parecen ser consecuencias o una afectación psicológica como tal, no solamente se quedan en consecuencia, sino que también son factores de riesgo, pues alimentan y retroalimentan el problema o el conflicto psicológico nuclear y generan un patrón de automantenimiento, ¿sí? Entonces terminan siendo como consecuencia y al mismo tiempo factores de riesgo que promueven ese conflicto que a su vez se mantiene. Cuídate de tratar de afrontar tu dolor emocional consumiendo sustancias psicoactivas. Cuídate de tratar de manejar tu dolor psicológico o emocional teniendo compras compulsivas, pasando largas horas en videojuegos o cayendo en la promiscuidad. Cuídate de esto. Es un factor de riesgo bastante común, bastante usado, usados, estos que acabé de nombrar, pero que incrementan la probabilidad de desarrollar un trastorno mental. Ahora el man te va a hablar de los entornos malucos. Yo les digo así, es básicamente contextos sociales en los que te sientes mal, te agobian. Muchos de estos, pues cuando naces o eres pequeño, solamente ahí fue donde naciste. Pero pues te van a hablar de cómo los entornos violentos, agresivos, complicados, pueden ser, por ejemplo, trabajos de mucha presión o entornos académicos de una presión complicada. Te van a hablar de cómo ese tipo de espacios se van a volver o se pueden volver complicados y terminar convirtiéndose en un factor de riesgo, pero exposición prolongada y sostenida a entornos estresantes para el individuo. Este grupo hace referencia a cuando el individuo se expone de manera prolongada a entornos sociales que le generan estrés y angustia. Unos de los cuantos entornos o situaciones que han clasificado las investigaciones son escenarios de estrés socioeconómico percibido, espacios violentos e inseguros, presión académica o laboral desbordada y por último, pero no menos importante, los contextos o entornos digitales.
cuando me prolongo en estos espacios de comparativa constante, cuando mi exposición a estos espacios me lleva a alterar mi sueño y mis horas de descanso, entonces el factor de riesgo es evidente. Si vos te encuentras en algo similar, si vos te encuentras en algo parecido, identifícalo y haz cambios de esos contextos estresantes a los que te ves expuesto. Cuídate. Ahora bien, las investigaciones han demostrado que lo más riesgoso es la acumulación o suma de estos factores de riesgo. Te explico. Si vos en tu vida mantenés un conflicto familiar crónico y a eso le sumas un entorno laboral estresante, constante y prolongado, y a eso le sumas un consumo de sustancias psicoactivas, pues entonces la sumatoria de estos factores de riesgo son el caldo perfecto para desarrollar alguna condición psicológica o un malestar psicológico significativo. Así que sí, hay que cuidarnos de los factores de riesgo, pero más aún de la acumulación o suma de 2, 3 o 4. Para cerrar, cuida tus autoesquemas, cuida tu autoestima, tu autoimagen, tu autoconcepto, tu autoeficacia. Cuida tu autopercepción, la forma en cómo te percibes. Cuida la forma en cómo te vinculas. Cuida cómo te estás relacionando y con quién. Y si es necesario, depura esos vínculos que en vez de sumarte salud mental, la deterioran. Cuida y analiza la forma en cómo afrontas tus dificultades emocionales. Revisa si la forma en cómo estás solucionando tus conflictos psicológicos son patológicos, son riesgosos o no. Y si lo son, construye nuevas formas de afrontar tu malestar emocional. Si exploras, si pruebas, probablemente puedas desarrollar unos hábitos, unas conductas de afrontamiento más sanas que consumir alcohol cuando te sientes mal, que consumir sustancias psicoactivas cuando te sientes mal, etc. Y por último, pero no menos importante, revisa los espacios que frecuentas. Si son espacios que te suman malestar, evítalos y construye espacios en donde te sientas tranquilo, cómodo, en donde sientas que ese malestar que puedas estar sintiendo lo puedas procesar, lo puedas afrontar de una manera sana. Si tu trabajo, si tu familia es un contexto conflictivo, empieza poco a poco a hacer ajustes, a mandar hojas de vida, a buscar otros espacios, a analizar, en el caso de tu familia, cómo mudarte y empezar tu vida independiente. En fin.